En este video vamos a avanzar en algunos de los aspectos prácticos vinculados al inicio del trámite de la mediación. Hemos visto en la unidad número 2, relativa a los métodos alternativos de solución de controversias que agrupamos bajo la denominación MASC, que la mediación junto a la conciliación o al arbitraje resultan métodos diversos del proceso jurisdiccional que permiten encontrar salidas diferentes a las que hallamos en el ámbito justamente del proceso judicial como mecanismo que por excelencia ofrece el Estado para dirimir las contiendas. Vimos también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la mediación, a diferencia de la conciliación o el arbitraje, es un tránsito que la ley ha establecido con carácter previo al proceso jurisdiccional y obligatorio, de modo que se ha erigido en un recaudo de admisión de la pretensión. Esto quiere decir que para poder dar inicio al proceso judicial, vamos a tener que acreditar que hemos transitado por la instancia de mediación. Eso, como hemos dicho también, no quiere decir que estemos obligados a llegar a un acuerdo en la instancia de mediación, sino simplemente que debemos acreditar que hemos transitado por esa vía de modo anterior a dar inicio al proceso jurisdiccional. Lo que no hemos visto aún, y que justifica en alguna medida que les hagamos llegar este video a título complementario, es lo relativo al procedimiento que llevan adelante las y los abogados para dar inicio al proceso de mediación, que básicamente es un trámite muy sencillo, consiste en el llenado y la presentación de dos formularios que también están prediseñados y pueden descargar fácilmente de los sitios que aparecen en pantalla. Vamos a ver primero el relativo al inicio del proceso y el sorteo de mediador, que se presenta, como vamos a ver, en la Receptoría General de Expedientes, esta oficina que en el ámbito de los tribunales se ocupa de designar el organismo jurisdiccional que va a intervenir eventualmente de fracasar la instancia autocompositiva, y asimismo de sortear el mediador que va a intervenir en el ámbito de la instancia previa, y el relativo a la declaración jurada de inicio del trámite de mediación, que vamos a descargar del sitio que también aparece en pantalla, que es el que organiza lo relativo al sistema Mediare, que es el sistema a partir del cual se ha instituido el funcionamiento de la mediación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ingresar primero entonces haciendo clic en este botón en la página de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Ingresando en scba.gov.ar, vamos a dirigirnos a la pestaña de servicios, donde vamos a encontrar el link de descarga de formularios. Vamos a hacer un clic allí y esa misma pantalla nos va a redireccionar a una serie de formularios. Hemos visto en videos anteriores, por ejemplo, el relativo al inicio del trámite de familia. Vamos a descargarlos en ambos casos de la pestaña vinculada a la Receptoría General de Expedientes. Esta oficina, como decíamos, materializa de algún modo la competencia en razón del turno. Recuerden ustedes que, de acuerdo a lo que estuvieron avanzando en la unidad 3, la competencia como criterio de distribución del trabajo se organiza de acuerdo a diferentes parámetros. Así tenemos que existen diferentes divisiones en torno a la competencia y podemos estudiar, como hemos hecho, lo relativo a la competencia federal o la competencia local, como estuvieron estudiando con el titular, también lo relativo a la competencia en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del grado o en función del turno, que es el que de algún modo está involucrado cuando ingresamos la planilla de trámite a la Receptoría General de Expedientes para que ese organismo designe por sorteo cuáles de todos los jueces y las juezas que en la materia que estoy requiriendo va a intervenir por orden del turno. ¿Por qué? Porque pese a que estamos transitando por la instancia anterior de mediación, queda por economía procesal
designado, elegido el juez natural o la jueza natural que va a ser competente en el caso si eventualmente no llegamos a un acuerdo, o el que va a homologar el acuerdo en el caso de que la autocomposición llegue a buen puerto. Entre las opciones de los formularios para el sistema que regula el inicio de los procesos, vamos a tener el que nos concierne, vimos nosotros en el video anterior el de familia, vamos a ver ahora el relativo al formulario de ingreso civil y comercial, que haciendo clic se descarga bajo el formato de planilla de Excel que vamos a ver en un momento. La planilla que descarga es muy sencilla de completar, viene predispuesta como pueden ver en pantalla. Vamos a repasarla muy rápidamente para que ustedes tengan una somera idea de los datos que requiere completar este tipo de solicitud. Van a encontrar que el primer campo es un campo predispuesto vinculado a el departamento judicial en donde voy a presentar mi solicitud. Esto nuevamente nos remite a la competencia territorial. Esta vez en lo relativo a las reglas procesales que resultan aplicables para dirimir cuál es el órgano judicial que va a intervenir atendiendo al territorio. Vamos a encontrar normas específicas en los sistemas procesales destinadas a individualizar según el tipo de pretensión de que se trate el órgano que tiene competencia establecido con anterioridad al conflicto para intervenir en el caso de que se trate. Vamos a ver, por ejemplo, en un caso de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, de un hecho ilícito en materia civil, cuál es el órgano que está facultado para intervenir, en este caso, el del lugar del hecho. Supongamos, por ejemplo, el de la ciudad de La Plata. En el campo vinculado a la materia y el código, vamos a tener que consignar un número que también responde a una ordenación que ha establecido el sistema de ingreso para identificar el tipo de pretensión que estoy iniciando. Normalmente estos datos están en una hoja impresa y pegada en las receptorías de expedientes para que los profesionales y las profesionales puedan consultarlos al momento de presentar el ingreso si no lo recuerdan o no lo tienen impreso en sus estudios. Que no responde a ningún criterio en particular, sino a un modo de ordenar las pretensiones. Y vamos a tildar la opción sortear mediador. No vamos a dar inicio a un proceso civil y comercial, tendremos que tocar este otro botón, porque, como hemos dicho, la instancia de la mediación constituye una fase previa al inicio del proceso judicial. A continuación tenemos los campos relativos a la individualización de quienes van a requerir la mediación. No vamos a hablar de partes aún, porque lógicamente no vamos a iniciar un proceso, ya lo hemos dicho. Vamos a poner si se trata de una persona física o una persona jurídica, vamos a completar los datos relativos a su individualización, usando el DNI o en el caso de las personas jurídicas podríamos poner el tipo societario, y los respectivos números que hacen, lógicamente, a su individualización. El nombre, apellido o razón social según se trate de una o de la otra, y lo propio en punto a quienes eventualmente fueran los demandados o requeridos en el ámbito de la mediación. Esta planilla lleva la firma y el sello del abogado o de la abogada que va a acompañar, que va a iniciar ese trámite de mediación. Van a encontrar también que en el mismo formulario tienen instrucciones para llenar de modo muy sencillo la planilla, algunas instrucciones complementarias que pueden consultar, y un formulario adicional para los casos que tengan partes múltiples. Vamos a ver que, sin perjuicio de la lógica individual del proceso que estamos estudiando y que está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia y de la nación, existen procesos que en el polo activo, en el polo pasivo o en ambos polos de la relación jurídica procesal presentan más de una persona. En estos casos, en donde tengo que consignar más de un requirente o más de un requerido, tenemos una opción adicional vinculada a la posibilidad de completar con los datos de todos ellos o ellas. Este es el
básicamente la estructura de la solicitud de designación de mediador y de sorteo de órgano jurisdiccional que intervendrá eventualmente en la homologación. Completado ese formulario, nos queda avanzar en relación a la declaración jurada de inicio de mediación, en donde vamos a completar una solicitud para ser presentada frente a la mediadora o al mediador que ha sido designado para entender en nuestro caso. El link nos remite al sistema Mediare, que es el sistema bajo el cual se ha organizado lo relativo a la instancia de mediación, en www.mediaciones-ba.org.ar. Allí también vamos a poder descargar una planilla que vamos a generar. Aquí tenemos en pantalla la declaración jurada de datos relativos a la mediación, a partir del cual la mediadora o el mediador va a poder organizar la audiencia relativa a la instancia de que estamos hablando. Vamos a hacer un clic allí y vamos a ingresar a la primera pantalla que nos requiere el tomo y el folio del o de la profesional que van a requerir el inicio de la mediación. ¿Por qué? Hemos visto en la unidad número 2 que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires los y las mediadoras deben tener título de abogados o abogadas, y quienes acompañan a los requirentes y a los requeridos en la instancia de mediación también deben ser profesionales del derecho. Por eso, para solicitarlo, nos va a requerir nuestros datos de colegiación. Ustedes saben que no basta con poseer título habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado o de abogada, sino que además se requiere la colegiación en el ámbito de estas entidades de derecho público no estatal que se ocupan de lo relativo al gobierno del ejercicio de la matrícula. Para eso, cada profesional tiene un número que lo identifica en ese colegio, de tomo y folio en donde se registra su inscripción, y estos son los datos que nos requiere el inicio de este trámite. Lógicamente, los colegios se organizan también de modo departamental, por departamento judicial. En este caso vamos a consignar mis datos para que podamos hacer esta prueba piloto. La pantalla nos remite a las declaraciones anteriores que hayamos generado. Acá tenemos alguna otra que hemos simulado en alguna oportunidad. Vamos a ingresar a una pestaña que nos permite generar una nueva declaración jurada para que ustedes vean el modo en el que podemos hacerlo. Van a ver aquí que tiene diferentes trámites muy sencillos, la misma pantalla los va a ir conduciendo hacia el final, con también diferentes campos que están predispuestos. El primero de los campos que aparece es el relativo al número de causa. Generalmente cuando requerimos el sorteo de mediador y el sorteo de organismo jurisdiccional que va a intervenir en lo sucesivo, la Receptoría General de Expedientes genera un código de barras con un número que es el que nos va a permitir identificar el expediente en todas las instancias. Si seguimos esta numeración, después vamos a ver que existen otras numeraciones que cada organismo que interviene, por ejemplo, en razón de las diferentes instancias, otra vez competencia, esta vez en razón del grado, van asignando diferentes números al expediente. Pero este número, que es el número de sorteo en receptoría, es el número que nos va a permitir identificarlo cualquiera sea la instancia en la que nos encontremos. Si tenemos ese número porque ya hemos requerido la designación, lo vamos a completar. En el caso de que no lo hayamos hecho aún, podemos dejar el campo en blanco porque no es obligatorio. En caso de no estar iniciada, dejar en blanco. En cuanto al objeto, vamos a consignar la pretensión que vamos a llevar adelante en el caso de que fracase la instancia autocompositiva. En definitiva, se refiere al tipo de conflicto que vincula al requerido con el requirente en este momento del trámite. Habíamos dicho que íbamos a tomar el ejemplo del daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. Por ejemplo, daños y perjuicios extracontractual.
en el caso de la responsabilidad por accidente de tránsito, hablamos de de responsabilidad extracontractual. Tenemos la posibilidad de resumir brevemente el conflicto y vamos a necesitar también completar la fecha en la cual solicitamos el inicio del trámite. Lo que tiene que ver con lo que hemos visto en relación a la suspensión de la prescripción, que va a estar determinado por, como hemos repasado en la unidad correspondiente a la mediación, con la regulación que el Código Civil y Comercial de la Nación introdujo vinculado a la causal de inicio de solicitud del trámite de mediación. Lógicamente, esta fecha dependerá de la efectiva presentación de la solicitud de inicio del trámite de mediación. En el relativo al monto vamos a consignar la cantidad dineraria que estamos reclamando en el caso de que sea cuantificable, o en el caso de que no lo sea, se va a poner el monto indeterminado. Nuevamente, la competencia en razón del territorio determinará el lugar en donde dé inicio a esta solicitud, y en el espacio relativo al órgano vamos a completar justamente el organismo jurisdiccional que resulte designado para eventualmente homologar el acuerdo al que podamos arribar en la instancia de mediación, o el que deberá intervenir frente al fracaso de la instancia conciliatoria. En el caso de que todavía no lo tengamos designado, podemos también dejar en blanco esta pestaña. Y finalmente, la constancia relativa a si hemos iniciado o no un beneficio de litigar sin gastos vinculado a este tipo de proceso. Por el momento no lo hemos visto, vamos a consignar que no y vamos a avanzar para cargar los requirentes. ¿Quiénes son los requirentes? Los requirentes son las personas que requieren justamente, valga la redundancia, el inicio del trámite. No hablamos de partes aún, porque, como hemos dicho, no tenemos previamente un proceso judicial en trámite. Vamos a completar los datos de las personas que van a intervenir, no de los abogados o de las abogadas, sino de las personas de que se trate este conflicto, con sus datos de identificación, vinculados tanto a su domicilio real, que es el lugar en donde efectivamente viven, como a su documento nacional de identidad. Vamos a poner datos ficticios para poder avanzar de modo más rápido. No es necesario poner ni los teléfonos, ni una dirección de correo, y vamos a guardar para avanzar rápidamente a cargar la pestaña de los requeridos, que son, en definitiva, a quienes llamo a la instancia de mediación. Lo mismo que hemos hecho con relación a las personas requirentes, vamos a hacerlo con relación a los requeridos, completando sus datos de identificación para avanzar en la carga de los datos. Figura como predispuesto el domicilio denunciado. Hay una diferencia aquí con relación a los requirentes, porque lo que estamos completando básicamente tiene que ver con el domicilio que el requirente denuncia, hace saber como relativo a quien quiere traer a la instancia de mediación. No sabemos si es efectivamente el domicilio real de esa persona, con lo cual lo denominamos como denunciado. Esto va a impactar en el trámite, eventualmente en el proceso también, de notificación. Vamos a quitar los datos del teléfono y vamos a avanzar a la tercera pestaña, que regula la posibilidad de citar a los terceros al proceso. Esta categoría, que vamos a estudiar cuando veamos los sujetos del proceso, también pueden ser llevados a instancia de mediación, y debe hacérselo eventualmente cuando así fuera necesario. Vamos a dejarla en este caso en blanco sin cargar. Las particularidades de ingreso son exactamente las mismas.
no cargar terceros y continuar, lo que nos va a llevar a una última pestaña vinculado a los datos del o de la profesional que requiere el inicio del trámite. Vamos a poner, por ejemplo, La Plata, código postal 1900, una calle cualquiera, número cualquiera, un número de teléfono, una dirección de correo, guardar y finalizar. Este trámite termina arrojando un formulario que se descarga fácilmente en el equipo de cada uno o de cada una, que podemos abrir en formato PDF y que debemos imprimir para llevar al mediador o a la mediadora. Ven ustedes en pantalla entonces la declaración jurada de inicio del mediador, a partir de la cual la mediadora o el mediador que interviene va a proceder con los datos que aportamos al confeccionarlo, a citar al requirente y a la requerida a la audiencia que designe a los fines de dar inicio a la mediación. Esta planilla va firmada tanto por el requerido, tanto por el requirente como por el abogado o la abogada que inicia el trámite. Como habrán visto, es un procedimiento muy sencillo, básicamente a partir de la solicitud de ingreso del trámite y la confección de esta declaración jurada, que no tiene mayores particularidades, pero que queríamos acercarles como una herramienta más para que puedan eventualmente hacerlo la primera vez que les toque completar una planilla como esta. Nos encontramos entonces en el próximo video. Esperamos que les haya sido útil.